a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es mi videocolumna para el canal del amigo Jesús Escobar Tovar y bienvenidos, bienvenidas a este espacio ahora infranavideño y 2025, es decir, post-navideño y que precede un poco el 2025 y justo es con el ánimo de desearles lo mejor para este periodo, con sus familias, con sus seres queridos, en donde sea. Y hacer un pequeño entrebalance, situación actual, perspectivas del aquí y del allá, es decir, qué fue, qué hay y qué viene, tanto aquí para México, en el contexto interno y un poco en el contexto global, internacional, sin poder claramente tratar todos los temas o resumir todo lo que ha sucedido, pero un poquito lo que yo he estado anotando de la agenda de este año que se acaba y lo que fue, ¿no? Lo que fue sin duda, eventos más importantes es la victoria, el refrendo a la 4T, incluso el crecimiento del proyecto político, de los votos en el Congreso. Entonces una victoria que incluye, claro, la presidencial, ¿no? Con incluso un aumento de los votos, de 6 millones de votos más, ¿no? De Claudia Sheinbaum respecto de López Obrador en 2018, pero también una mayor comprensión, yo creo, no solo en el electorado, sino en general, a nivel regional, a nivel popular del proyecto, que ha resultado ganador en las urnas y en las campañas. Hemos visto esas campañas el primer semestre del año, sin duda, aunque duran mucho más, ¿no? Pues se vienen de mediados del 2023, pero que entraron en su fase candente con los debates, ¿no? En primavera, podríamos decir así, en donde quedó ridiculizada, quedó menospreciada la figura, de hecho hoy casi ausente, salvo algunas declaraciones por ahí, de Xóchitl Gálvez como candidata del PRI-PAN-PRD, con la desaparición luego del PRD, después del 2 de junio, pero con una candidata y con una plataforma política detrás que se basó en campañas sucias, la de narcopresidente, la de narcocandidata, que no funcionaron, en no propuestas, es decir, en simplemente mantener programas sociales según y luego cambiar de idea cada vez que se tenía un auditorio diferente, o bien propuestas ya vistas durante el calderonismo, que no aportaron nada al debate y tampoco ahora están aportando ya al debate parlamentario, ¿no? En el propio Congreso como que no se vislumbran propuestas alternativas de todo lo que en cambio ya el gobierno instalado está proponiendo o haciendo, ¿no? Entonces esa falta, digamos, de propuesta, de planteamientos, de motivos concretos, es lo que aglutina, me parece que explica el fracaso y que aglutina a la oposición en ese vacío. Y es un vacío importante, incluso que no le hace bien a ningún país, pero que pues es un hecho. Y me parece que es algo que destaca más y de manera así contundente, evidente en este 2024, incluso más que en otros años, es cuando se ha revelado. Entonces esta 4T 2.0, por un lado, una continuidad con cambio que gana y arrasa más bien en las urnas, ¿no? Y entonces en donde la oposición no ha sabido, no ha podido, no ha querido, ni le ha interesado formular un contraproyecto reformista, ultraderechista, de lo que sea, para contrastar eventualmente, digamos, la propuesta de Morena y sus aliados. Y entonces en donde sus propuestas nunca se han visto durante el año reflejadas en las condiciones materiales, estructurales de la población, ¿no? Y donde entonces pues no cunden, no impactan ni electoralmente prácticamente porque no tienen algún reflejo en los gobiernos locales, por ejemplo, en otros experimentos o incluso como propuesta pura en campaña no se veían reflejadas en algún sentimiento, digamos así, popular, nacional, alguna expresión que no fuera de los sectores que siempre habían gobernados, de élites cada vez más abusivas o restringidas, pero que siguen teniendo un enorme poder económico y mediático, ¿no? Entonces, bueno, ese me hace lo más destacado, y en el segundo semestre ya un inicio no exento de problemáticas, polémicas, sin duda, y críticas desde las izquierdas y las derechas, claro, pero
menos consistentes, pero importantes críticas de todos modos a reformas como la reforma en materia de supremacía constitucional y sobre todo el centro, yo creo, del capital político que se está jugando en los primeros 100 días, ¿no?, del gobierno de Sheinbaum, es la reforma al Poder Judicial, ¿no?, que fue, pasó, que está en curso y que se va a ver qué sucederá, ¿no?, qué viene. Entonces, en los 3 momentos temporales que uso para esta columna, pues ahí está, y entonces es un tema, no se trata aquí de ahondar en todos los elementos de ella, pero sí de señalarla como un punto en que se estableció, se decidió quizás gastar, quizás recuperar, quizás invertir capital político. Entonces, también hubo otras, claro, aunque pasaron con menos, podríamos decir, estruendo, la reforma indígena, los temas de seguridad, sin duda, yo creo que es el otro gran polo en que antes, durante, después, con este año de campañas que ha sido, que ha visto como sucede en cualquier año de campaña electoral y de elecciones, un aumento de la violencia. No debería de ser así, no lo estoy normalizando ni justificando, pero es un hecho que depende de diferentes equilibrios en las redes criminales, en las dinámicas locales, que entonces, bueno, visto esta situación, algunos focos, Chiapas han explotado, nuevamente Guanajuato, sin duda Sinaloa, Chihuahua, como banco de prueba para la nueva Secretaría de Seguridad Pública en manos de García Harfuch como coordinador de inteligencias y operativos en diferentes regiones en el país, con cierta presencia incluso física y ataques directos a sus funcionarios, como hemos visto ahora con homicidio de colaboradores y en Sinaloa, ¿no? Directamente un ataque al Estado o a sus representantes ahí, que muestra la gravedad de la situación y que entonces está y probablemente va a estar y va a seguir un tiempo, pero en que ya estamos viendo algún viraje, ¿no?, algún tipo de diferencia en la estrategia, una mayor presencia. El operativo Enjambre ha sido analizado, todavía se están viendo sus efectos, pero ha sido, digamos, interesante en el Estado de México cómo se comenzaron a desmantelar algunas redes criminales complejas, es decir, no solo presentar algún cabecilla presunto, ¿no?, como se hacía, ¿no?, del narcotráfico, sino toda una red. Ojalá, sigan y que eso llegue a judicialización y a sentencias, ¿no? Pero bueno, fueron algunos de los inicios entre los descomisos y otros temas relacionados con Sinaloa, la presencia también de operativos conjuntos que marcan un poco estos primeros 2 meses y medio, 3 meses, ni siquiera, de gobierno de la 4T 2.0, digamos así, de Claudia. Entonces también la reforma indígena ha sido comentada poco, es un avance indiscutible, reivindicación del movimiento indígena desde los años 90, cuando menos, pero parcial, ¿no? O sea, sí hay un mayor reconocimiento de autonomía y sobre todo de reconocimiento jurídico, personalidad jurídica a los pueblos indígenas, pero falta una gestión completa o una gestión integral de los territorios, ¿no? Más allá de la consulta, era otra parte que quedó, digamos así, en el tintero y no fue incluida. Entonces esa es la reivindicación incluso de izquierdas, ¿no?, relacionadas con movimientos populares indígenas en el país. Entonces, bueno, ahí creo que es un punto para tratarlo, y seguramente avances laborales ya estamos viendo en materia de, por ejemplo, los derechos de los repartidores, la combate a esa precarización total del trabajo con plataformas, que no significa eliminarlas o pasar a otro modelo, pero por lo menos desprecarizar, si así se puede decir, parte de esa vida laboral, social, ya fundamental, ¿no?, de los repartidores y las plataformas. Entonces, con esa reforma. Y en el más allá, me refiero más que en el más allá, más allá de la frontera, pues la victoria de Trump, sin duda, el ascenso de ciertas ultraderechas en donde América Latina se ha configurado más bien como un dique, a pesar de que sí hay un eje, ¿no? Noboa, Ecuador, Milei, Argentina, El Salvador con Bukele, cuando menos, y dentro del trumpismo, entendido ya como corriente que llegó para quedarse, que va más allá de Trump y de su cuadrienio que va a ser,
va a empezar el 20 de enero, pero pues sin duda está esa tensión, donde aquí hay más gobiernos progresistas o de varios cuños, tipos de izquierda en América Latina, y al revés la situación europea, ¿no? En donde predominan o van a llegar posiblemente alianzas o gobiernos que contienen o dominados por la ultraderecha, ¿no? Muy preocupante la situación en Francia y en Alemania, sobre todo. Italia ya es gobernada por una derecha extrema y también tambalea el gobierno español de Pedro Sánchez, del PSOE, y entre otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay más en el tablero internacional de este año? Sin duda, la perpetuación de un terrible genocidio de Israel, del Estado de Israel contra el pueblo palestino, especialmente en Gaza, pero también en Cisjordania. Ya la guerra se extendió a Líbano, a Siria, países vecinos, en donde la situación es muy tensa y no parece haber perspectiva de que Netanyahu, la ultraderecha de ahí, decida pararlo, ¿no? Sobre todo cuando Trump llega a la presidencia. Trump, gran aliado ha sido de esa ultraderecha israelí, a los intereses de Israel en la región, aunque no siempre son del todo coincidentes con Estados Unidos, pero sin duda son aliados, gemelos en la región, y van a seguir. Y los otros escenarios, Rusia contra no Ucrania, sino la OTAN, la Alianza Atlántica, y Estados Unidos como guerra de proximidad de esa alianza occidental en contra de Rusia, una war by proxy, es decir, sí es contra Ucrania oficialmente, pero están ahí jugando papeles cada vez más preocupantes, ¿no? Polonia, los países occidentales con las armas y ya con la escalada, amenazada por Putin, pero de alguna manera también provocada por fuerzas y por el propio Biden, ya en su final de cuatrienio, con ya una amenaza nuclear, ¿no? Cada vez más, digamos, inminente, aunque yo todavía pienso no probable, ¿no? Pero si ya en el discurso se está empezando a utilizar cada vez más. Y ojalá hay esa expectativa de que con Trump la negociación directa entre estas dos potencias se pueda dar y que pueda de alguna manera no admitirse una derrota de los aliados occidentales y de Zelensky, presidente de Ucrania, pero que ellos puedan presentarlo como un pacto digno y que Rusia también lo presente como una victoria, como casi siempre sucede con las guerras, pero para dar, digamos, poner un dique de contención a ese escenario. Vamos a ver si eso será posible. Y el otro escenario que se ha negociado y que está relacionado con este es una retirada estratégica parcial de Rusia, de Bashar al-Assad, el dictador sirio que fue ya sacado de Siria. De hecho se fue a Rusia, un poco para liberar ese escenario y dejarlo quizás a la balcanización, o sea, una división entre grupos rebeldes que, recuerdo, una parte de ellos y los que ganaron por ahora la conquista de Alepo y Damasco son derivados de Al-Qaeda, un grupo terrorista considerado así en todo Occidente, que entonces será muy difícil reconstruir a partir de eso, pero ya están empezando como que a reconstruir su imagen, cuando menos por el momento, pero una balcanización, ¿no? Con Turquía, que los apoyó, que en el norte presiona a los kurdos, que a su vez eran protegidos por los americanos, los estadounidenses, pero básicamente fueron dejados ahí, abandonados a combatir el ISIS, y luego con su interesante experimento autonomista, pero que está en riesgo, ¿no? Bajo el yugo, digamos, del ejército turco. Y finalmente otros grupos rebeldes todavía disidentes, los grupos ligados a la burocracia nacional de Bashar al-Assad, que construyó en décadas y décadas de dinastías familiares. Entonces, bueno, ahí es un proceso interesante, pero no desconectado del tablero europeo, ruso, ¿no? Ruso y de Ucrania. Entonces, ¿qué hay aquí en el presente? Pues un gran empate yo veo regresando a México en Morena, con esos, los hombres fuertes, machos alfas del Congreso, si Adán Augusto, Noroña y Fernández Noroña y, digamos así, Monreal, en que más que ya una lucha por el proyecto, parecen enarbolar una lucha por el poder
que no le está haciendo bien en el último tramo, al menos de este primer periodo parlamentario del Congreso, no están haciendo bien, digamos así, ni a la imagen ni a la esencia de las reformas y del propio proyecto. Y que entonces espero pueda rectificarse, pero más que esperar, vamos a ver qué tipos de equilibrios también están al acecho otras de las famosas, antiguas corcholatas, ¿no? Que están ya como con un perfil más institucional por tener secretarías de Estado, Ebrard y Mario Delgado, pero que, en fin, también intervienen con esa supersecretaría que me parece se está volviendo la de economía, porque con la excusa y el tema del tratado o de otras cuestiones en donde la economía de alguna manera entra o periféricamente entra, Ebrard está asumiendo mucho el papel también casi de canciller otra vez. Y entonces, bueno, eso le da también cierto protagonismo y con fines incluso ya preelectorales, ¿no? Para después una eventual sucesión, etcétera, ¿no? Muy temprano para decirlo, quizás, pero ya vemos algunas dinámicas que pueden descomponer el proyecto antes de que simplemente se concrete, ¿no? Entonces, eso es un poco el análisis mío del presente, en donde como dije, no solo en el pasado, sino en el presente, día a día, está el tema de la seguridad, ¿no? Con ese debate que hubo del usar el término de narcoterrorismo, que no se está utilizando por parte de autoridades mexicanas, pero sí por oposiciones, de derecha sobre todo, y la derecha internacional, más belicista, militarista, que quiere acuñar un término nuevo que incluya narco como etiqueta llamativa para poder tildar cualquier cosa y poder intervenir en cualquier cosa, ¿no? Que es una política clásica en América Latina de parte de Estados Unidos, pero sí echándoselo al narcoterrorismo, ¿no? Eso lo hemos tratado en otra columna, pero pues está ahí. Otra palabra presente y que va a estar presente es aranceles, ¿no? La palabra favorita de Trump, en donde yo aquí siento que, y volviendo al tema del Congreso y las divisiones, que el sano debate dentro de partidos, dentro de las izquierdas, congresos, también instituciones, pero también afuera, y sobre todo afuera de las instituciones, debería de basarse también en algunos principios básicos de unidad frente a cierto adversario común, ¿no? Y acá estamos ante esto, el narcoterrorismo como sistema, como etiqueta, como propuesta, pero también el propio trumpismo como tipo de ideología que ya trasciende Estados Unidos y está, justo vimos en otros países ya de Centro y Sudamérica, con ese eje Bukele, Noboa, Milei, Trump, ¿no? Y que entonces hay que tenerlo en el radar dentro de un contexto que es cada vez más militarista y belicista, ¿no? Lamentablemente también interno a México, pero a nivel global, con esa guerra grande, como le dicen en la escuela geopolítica italiana a veces, o con esa guerra civil global, en donde si unimos los hilos de todos los escenarios ya mencionados, Medio Oriente, Ucrania, incluso Yemen y otras guerras de medio-baja intensidad militaristas en América Latina por parte de Estados Unidos, las bases que instala y todo eso, sí vemos un escenario globalmente interconectado, no digo de Tercera Guerra Mundial, pero de algunos le llaman así, pero sí de una guerra civil global, una guerra en una suerte de red de guerras que pueden de alguna manera juntarse y jugar una en contra o a favor de otra en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, bueno, para llegar un poco en cambio a lo que viene, aparte del tema de las siguientes reformas, organismos autónomos, ya pasó, pero pues hay que ver cómo se implementa y cómo va a seguir, y la electoral, ¿no? Me parece que ahí va a estar muy candente, muy fuerte el debate de representación proporcional, que son los pluris aquí en México, y representación mayoritaria, ¿no? En donde un sistema más equilibrado, desde mi punto de vista, contempla los proporcionales, los pluris, aunque se quieren eliminar posiblemente la reforma, pero los contempla con candados constitucionales muy claros a la participación y representación política y al papel de los partidos. Eso yo creo que es lo que falta. Es decir, no estaría en contra de los pluris como tal, es mi opinión, sino que esos permitieron el ascenso incluso de partidos minoritarios, locales, regionales, de izquierda, sobre todo, desde los 70s, 80s, 90s, hasta poder llegar a mantener y detener el poder a nivel al menos ejecutivo, ¿no? Y del Congreso. Entonces eso es muy importante para la representación.
Pero como ha funcionado, entiendo que también ha tenido graves problemas con personajes, el mal uso también que se ha hecho de esa forma de representación por parte de los partidos. Entonces ahí se trata de reformar justamente también el funcionamiento del sistema de los partidos políticos y de los pluris. Yo digo más que eliminarlos, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para los debates que seguro habrá en el transcurso del año, y se viene la aplicación, el voto del Poder Judicial, toda una incógnita, polémica, muy interesante, un experimento que tengo el auspicio, el deseo de que pueda funcionar y que eventualmente pueda rectificarse en las partes, elementos para las siguientes elecciones que no hayan funcionado, ¿no? Eventualmente. Entonces, pues ahí está muy interesante la situación en ese aspecto. Y sin duda quedan en el tintero cosas que ya deberían de estar, como las 40 horas, ¿no? La reducción del horario laboral, una reivindicación histórica que simplemente alinearía a México al resto del mundo, ¿no? Como es la mayoría de los países, y aquí está teniendo tantas resistencias, incluso dentro de Morena, que son incomprensibles, pero sí son comprensibles. Es decir, se entiende qué sectores empresariales están actuando ahí. Y entonces, bueno, hay soluciones intermedias que pueden ser la progresividad, ¿no? de la entrada de ese régimen de las 40 horas para no impactar directamente en toda la economía o en todos los bolsillos de empresarios que se oponen a esta situación, o que según el número de empleados formales de una empresa también se pueda eso matizar hasta llegar a las 40 horas o menos incluso, como se debate en algunos países, pero digamos así, con una ruta firme, ¿no? Yo creo que ese sí es algo que se le debe todavía al mundo del trabajo, que ha recuperado terreno, ha recuperado salario, ha recuperado dignidad, pero no del todo y como se desearía todavía, ¿no? Entonces, bueno, se viene la renegociación del TEMEC, sin duda, que empezará en 2026, entiendo, pero que ya desde el 25, y ya desde ahora, de hecho, está en la agenda como algo fundamental, sobre todo por la llegada de Trump y por la evolución tan rápida de la relación bilateral, pero también global, ¿no? Norteamérica, Canadá, pero también China, ¿no? China como gran actor global que quiere expandirse cada vez más, la disputa por los canales transísmico, transoceánico, en Nicaragua, en otros países y en Panamá, ¿no? Donde Trump justamente acaba de decir que quiere retomar el control de ese canal, que fue, de hecho, territorio estadounidense durante la mayoría del siglo XX. Y bueno, entonces en ese juego entra México, sí, con sus obras todavía no del todo desplegadas, pero que están casi concluidas o que van a ampliarse más, que sobre todo el corredor transísmico y el Tren Maya. Entonces, como parte de ese eje geopolítico marítimo, atlántico, pacífico, global, que ve en esos estrechos, en esos puntos de paso a nivel global, está haciendo muchos gestos, pero bueno, parte de mi cultura y lenguaje italiano en español, pero bueno, y entonces sí, son puntos fundamentales de circulación, de mercancía, también militares, ¿no? En ese momento hemos analizado también ya recientemente la nueva base militar que posiblemente se instale en Ecuador, en las Islas Galápagos, por parte de Estados Unidos, contrapuesta al puerto de Chancay en Perú, que es chino, ¿no? Ambas podrán ser utilizadas, de hecho, en algún momento, sobre todo la base militar americana, sí, pero también la de Chancay o el mismo paso de Panamá, los istmos para instalaciones militares, ¿no? O para el paso de infraestructura militar. Y entonces ahí reside su importancia geoestratégica, más allá de lo comercial, que es muy relevante, siendo que entre el 80-85% de la mercancía de la globalización se mueve en los océanos y en los mares, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco más allá, las negociaciones, hay expectativas en la parte de Rusia-Ucrania, ya lo hemos mencionado, con Trump, pero que por el momento tampoco parece ser, no, es muy simplón, me parece considerarlo el amigo de Putin que va a negociar la paz en 10 minutos, ¿no? Eso lo hemos escuchado de varios otros presidentes en la historia, también aquí en México, y no es como que la solución, pero bueno, ahí seguramente una parte del mundo expectante en
en ese escenario, en donde en cambio en el otro escenario de este Israel que quiere construir su gran Israel y básicamente crear un desplazamiento forzado masivo con genocidio de palestinos, pues ahí es la parte más gris, más negra de la historia de este año último, y que por lo menos está viendo más reacciones, ¿no? Aquí en México, académicos, académicas por Palestina, un movimiento que les invito a seguir, a mantener la atención alta ahí desde las universidades, y cada vez más expresiones. Entonces se esperaría de un gobierno como el mexicano también algunas expresiones más fuertes, internacionalistas y de solidaridad al pueblo palestino y de condena de la acción de Israel, en donde cerca de Israel también la guerra la está conduciendo ya en varios países. Israel también en Siria, ¿no? En donde ya está tomando posiciones, y entonces está restableciendo equilibrios complejos, ¿no? Entre Irán, Turquía por un lado, bueno, uno en contra del otro más bien, Israel, sus aliados globales, Estados Unidos, los mismos países occidentales y los grupos locales en debacle, ¿no? para establecer algún tipo de control en ese país tan estratégico para todos los actores globales, en donde se ha sido combatida una guerra global dentro de un país, ¿no? Entonces, por eso prestemos atención a esa red global de conflictos en donde están entrelazados en una guerra civil global o en una guerra grande, que impacta a México, impacta sus negociaciones, impacta su régimen arancelario y impacta cómo este proyecto del humanismo mexicano, de la 4T 2.0 o de la 4T de Claudia Sheinbaum pueda seguir adelante, ¿no? Me parece que un último punto solo para mencionarlo, lo dejamos para debates futuros, yo me imagino, pero de lo que viene yo creo que habrá que debatir más a fondo la reforma fiscal para que los ricos, las empresas también, las más poderosas, los conglomerados, ¿no? Los corporativos, las mineras, las que nunca han pagado, tanto sus patrimonios como sus ingresos sean objeto de una reforma fiscal que reequilibre el sistema. En México se recauda muy poco, aunque nos parezca otra cosa. Quien paga solo es un bulto de la parte de la población cautiva, y una parte de las empresas, pymes, una parte de clase media, pero realmente el problema no es la informalidad laboral, no son los pequeños, los problemas están en la cumbre, en la élite, en donde se paga cada vez menos y siempre menos cada vez que aumenta sueldo y patrimonio. Entonces hay que volver a recaudar sobre patrimonios, sobre cierto tipo de herencias, sobre cierto tipo de movimientos de capital financiero por un lado, y sobre los ingresos para generar un proyecto estable, porque hay muchos riesgos que se vienen, no solo arancelarios, geopolíticos, ya los mencionamos, fiscales, también internos, con un aumento potencialmente peligroso de la deuda pública, del déficit anual y todo eso, y eso no bastaría tan solo mejorar el SAT, la inteligencia financiera, las aduanas, que ha ido muy bien, ese trabajo ha sido riguroso, la austeridad, no se puede achicar infinitamente el Estado. Entonces, bueno, la otra parte es ahora sí volver a aumentar esa base recaudatoria y hacerla más justa, un sistema que sea realmente progresivo, quien más tenga pague más en todos los sentidos, y eso permita generar un estado del bienestar real, no solo nominal, porque ahora todavía en tema de educación, de salud, todavía de jubilaciones que están privatizadas, ha mejorado algo, sí, y en tema de infraestructura, salarios, sin duda, y de reequilibrio norte-sur del país también, pero para dar un paso más, en mi opinión, se necesita mucho más recurso, así lo tienen los otros países que han sido exitosos en esa construcción, ¿no? Y entonces, bueno, México puede ir en ese camino también de manera progresiva, habría 5 años o más para poderlo hacer, blindar constitucionalmente una reforma de ese tipo y blindar el gasto social que se derive de esa plusvalía, de esa recaudación a los más ricos, y no solo, dependiendo de los sectores, para blindar un estado del bienestar que dure como herencia y legado, independientemente de cualquier otro gobierno que después pueda ganar, porque como se sabe, nada dura para siempre. Entonces, bueno, es un poco mi posición al respecto, y veo que está cada vez más, me da gusto, en el debate nacional, en el debate no solo de analistas, sino también académicos, ¿no? Desde las izquierdas, sobre todo, en donde sí se habla en estos términos de mayor redistribución, pero con mayor posibilidad de recaudación.
Entonces, bueno, muchísimas gracias. Les deseo un 2025, un paso del testigo entre este 24 y el 25 de lo mejor, en la Nochebuena y la siguiente, si nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos y todas.